Bien, regresamos con el embajador Navarrete para continuar explorando lo que es y será la política exterior del candidato Andrés Manuel López Obrador. Estabas, Jorge Eduardo, señalando la tercera prioridad, después de haber hablado de migrantes, balance internacional, una reorganización, digamos, una redistribución de los pesos y en las relaciones internacionales de México, y entrabas ahora en materia en una tercera prioridad. Y la tercera, que es la última que señalaré en este rango muy amplio, tiene que ver con un mejor aprovechamiento de las opciones multilaterales, o si se prefiere, de las opciones de cooperación multilateral, pero entendidas en un sentido amplio. No solo las cuestiones que tradicionalmente se enfocan en el área económica, industrial, tecnológica, financiera, sino también las cuestiones políticas, las cuestiones culturales, todo este complejo de fenómenos que tiende a denominarse el poder suave de los países. Muy importante. Y que tienen en el multilateral un ámbito privilegiado, que México ha sabido aprovechar en periodos pasados de manera particularmente destacada. Entonces, volver de nuevo la vista a opciones reales de acción multilateral, desde cuestiones que irían de completar la todavía inconclusa reforma de las Naciones Unidas, sobre todo en el ámbito de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, del Consejo Económico y Social, mirar a los organismos regionales americanos, a los organismos hemisféricos y a los organismos regionales propios de América Latina, y desde luego buscar posibilidades reales de cooperación en la enorme familia de organismos multilaterales de Naciones Unidas, donde a título de ejemplo yo mencionaría ahora a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Si por razones internas México va a restablecer, como lo haría con el gobierno de López Obrador, una política industrial importante, tendría que buscar el trabajo, el apoyo, la colaboración con el organismo de Naciones Unidas especializado en el desarrollo industrial para abrir avenidas más amplias que facilitaran el esfuerzo. Porque en el fondo, pensando ya en objetivos, el más amplio y el más importante es o conseguir que la acción internacional del país sea un estímulo, un factor adicional muy importante para conseguir los objetivos propios del desarrollo nacional. Con dinamismo, con la celeridad necesaria, anticiparnos a acontecimientos, no solo reaccionar, sino tener políticas propositivas, pero que los principios son una orientación muy importante y que es bueno que los tengamos ahí para guiar o para ayudarnos a orientar mejor las acciones de política exterior. Son principios que han venido cambiando en el tiempo en su interpretación. Cuando ahora se habla de no intervención, por ejemplo, ya nadie está pensando en el concepto de no intervención de los años 50 o de los años 60. Está pensando en un concepto moderno de no intervención que, desde luego, reconoce la legitimidad de preocupaciones globales, por ejemplo, en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo pide y se esfuerza porque sea una preocupación objetiva, equilibrada, sin dobles estándares ni dobles lenguajes, como por desgracia en ocasiones ha ocurrido. Entonces son estos elementos los que nos dan una especie, está muy de moda la palabra, una especie de blindaje en nuestra acción internacional. Por un lado, el no renunciar a los enfoques defensivos cuando estos resulten necesarios, y por otro, el tener
siempre en mente los principios constitucionales establecidos para la política exterior de México. Déjame transmitir una preocupación un poco desviándonos del orden que yo mismo propuse, pero hay un par de cosas que sí me preocupan y las campañas son una buena oportunidad para visitar este tipo de temas, aunque sea de manera intelectual. Una de ellas es, estamos asistiendo en este momento en el mundo a una recomposición del balance del poder vertiginosa verdaderamente. Sí. En Estados Unidos, en un par de ocasiones que he estado en los últimos 2 meses por allá, prácticamente no hablan de otra cosa más que de China, su ascenso, el ascenso pacífico que los chinos llaman, que en Estados Unidos no lo ven tan pacífico, incluso están empezando a preocuparse por el asunto del crecimiento en el gasto militar chino, en fin, el ascenso de China, la disminución en el poder relativo internacional de los Estados Unidos, el fenómeno de los países, los BRICS famosos, cómo están empezando a movilizarse cada vez de manera más activa, creo que en este orden, sobre todo la India y Brasil. Esto se traduce en ese fenómenos tanto en el G20 como en la propia discusión de la composición del Consejo de Seguridad, en fin. Y yo veo que México es un país que prácticamente no se menciona en la discusión intelectual. Si acaso cuando se le menciona es para decir, sería uno de esos países que tendría el potencial para ser parte de esa discusión de la nueva reconfiguración del poder mundial, pero no estamos. Entonces me preocupa mucho que realmente nos quedemos fuera de un contexto y de un juego internacional en el que ni siquiera estemos participando, levantando la mano. Es una preocupación plenamente compartida. Yo me la explico como el efecto de una concentración indebida y excesiva en prioridades equivocadas por un lado y no muy claras por otro, pero cuando hablo de énfasis en lo multilateral es un poco recuperar para México un espacio en este tipo de cuestiones. La reconfiguración de los polos de poder en el mundo se está dando muy aceleradamente, como bien dijiste. Las reacciones de los países se están dando con una claridad meridiana. ¿Qué quiere cada quien? Recordemos Sabemos el giro hacia el Pacífico de la política exterior estadounidense, anunciado por la secretaria Clinton en el célebre artículo de Foreign Affairs a finales del año pasado, llamado The American Pacific Century. La Unión Europea, dentro de sus enormes dificultades, está también tratando de preservar sus espacios y de rediseñar sus relaciones con las potencias en ascenso. El BRICS me ha preocupado un poco el que no han tenido la oportunidad de llegar a acuerdos que uno hubiera pensado que serían sencillos. Un muy breve ejemplo. En este momento está por definirse el nuevo presidente del Banco Mundial. BRICS podría haberse puesto de acuerdo en un candidato de los países emergentes que tuviera alguna oportunidad de competir con el candidato propuesto por Estados Unidos. Así como se dijo en Cartagena que la Cumbre de las Américas habría sido la última sin Cuba, se habría dicho que en el Banco Mundial ya se había llegado al final de la época en que Estados Unidos designa libremente a su presidente del mismo modo que Europa designa al director gerente del FMI. Incluso hasta por las cuotas han variado. Pues estamos viendo de que desafortunadamente no. No se respetan y ahí las cuotas. Un problema es que el BRICS no pudo ponerse de acuerdo y a pesar de que José Antonio Campos se retiró, no se manifestó un acuerdo en favor de la candidata de Nigeria, la ministra de Finanzas de Nigeria, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque es complicado, pero finalmente uno de los del BRICS, Rusia, anuncia su apoyo al candidato estadounidense y ya un poco se acaba la historia y se queda para la siguiente vez. De modo que esto demuestra que no es una
es una situación llena de tensiones, pero muy fluida, en la que las cosas están cambiando a gran velocidad. con mucha rapidez. Sí. Bueno, vamos a hacer un segundo corte y regresamos con el embajador Jorge Eduardo Navarrete en unos minutos. A Porfirio Díaz, que gobernara México a finales del siglo XIX y principios del XX, se le atribuye la frase "pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos". Muchos años más tarde, en 1995, el escritor Carlos Fuentes, en su obra La frontera de cristal, haciendo una variación a la máxima del dictador mexicano, diría: "Pobre México, pobre Estados Unidos, tan lejos de Dios, tan cerca el uno del otro".